Dios le bendiga, pueblo de Dios, en todo el mundo. Hermanos, hermanas, amigo, amiga, que tú sintonizas mi canal. Dios te bendiga en este precioso día. Tengo un mensaje de Dios para todas las naciones del mundo. Estuve ayunando porque había una hermana en la iglesia que tiene cáncer. Ya es una anciana, pero es una hermana que para muchos es un ejemplo. Y a pesar que ella está con cáncer, que el doctor le ha dicho que tiene un cáncer terminal, ella no ha perdido su fe como Job. Y ella adora al Señor, alaba al Señor, y como pueda va al templo. Y los días que no puede ir al templo, pues adora al Señor en su casa. Ella se ha sentido muy débil y estamos orando por ella. Es así que nos habíamos puesto de acuerdo la semana pasada para ayunar, para que ayunáramos toda la iglesia del Señor. Y estuvimos en ayuno. El ayuno lo hicimos en nuestra casa, cada uno en nuestras casas. Estuve clamando hacia el Señor, diciéndole: Padre mío, Señor precioso, tú haces muchos milagros, Padre mío. Le decía yo, decía: Señor Jesús, tú puedes sanarla. Yo sé que tú puedes sanarla porque tú has hecho muchos milagros, Señor. Seguía orando, clamando al Señor, y en eso Dios habló a mi vida. Y dice el Señor que la iglesia del Señor está débil como ella, que la iglesia del Señor no está lista para irse con el amado, que la iglesia del Señor está como un enfermo agonizante. Dijo el Señor que que la iglesia no está preparada, que los juicios vienen a la tierra, dice el Señor. Porque dice el Señor: crié hijos y los engrandecí, y ellos se han olvidado de mí. Dice el Señor: pueblo mío, habitantes de todas las naciones, ¿por qué quieren que os castigue? ¿Por qué me provocan a ira con sus pecados? Vuélvanse a mí, que yo los perdono. Porque dice el Señor: así como el cáncer que invade el cuerpo, así ha invadido el pecado al mundo. El mundo está infestado de pecado. El mundo es como una podrida llaga, dice el Señor. Dice: volveos a mí, pueblo mío, y yo me volveré a ustedes. ¿Por qué queréis que os castigue? Naciones enteras se han corrompido. Son como una podrida llaga. Y el Señor me dijo: si por un momento tú ocupares mi lugar y conocieres, como yo que conozco el pensamiento de cada uno de ellos, ¿cómo tengo que soportar? Porque yo sé lo que ellos piensan, yo sé lo que la gente maquina. Aún van a dormirse y están maquinando en su mente cosas malas. Se despiertan y están pensando en la maldad. Me duele ver todo esto, dice el Señor. Me duele ver todo esto. Conocer lo que ellos piensan. Vuélvete a mí, dice el Señor. Si tus pecados fueran como el carmesí,
Dice el Señor, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los volveré como la blanca lana. El Señor, nuestro Dios, nos llama al arrepentimiento. Llama al arrepentimiento a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los presidentes de los Estados Unidos. Arrepiéntete, arrepiente de todo lo que estás haciendo. Estás lejos de Dios, estás haciendo cosas malas, estás aceptando muchas cosas horribles. Aún iglesias satánicas están siendo abiertas en Estados Unidos. Muchas cosas malas están sucediendo en esta nación. Ya han dado leyes para el homosexualismo, para que se case hombre con hombre, mujer con mujer. Arrepiéntete, presidente de los Estados Unidos. Arrepiéntete, presidente de Haití. Arrepiéntete. Toda la nación ustedes están entregando al enemigo. Toda la nación están entregando a Satanás. Arrepiéntanse antes que sea demasiado tarde, dice el Señor. Arrepiéntanse. Pastores que no fuiste llamado por Dios, que solamente estás predicando de la prosperidad. Pastores que se han vendido a Satanás y hasta tienen reuniones con el mismo diablo. Y todas las ofrendas que le llevan, que recogen de la gente que tiene falta de entendimiento, que no conoce la palabra de Dios, porque pagan para sanidad. No pagues para tu sanidad. El Señor Jesucristo nunca cobró. Yo cuando voy a orar tampoco cobro. No pagues por tu sanidad. Aquella persona que se dice llamar pastor o sacerdote, que cobra por una sanidad, ese es hijo del diablo, es mercader. Están haciendo negocio con la palabra de Dios. La palabra de Dios es gratis. Los milagros los hace el Señor. El Señor Jesucristo no cobra por los milagros. Así es que cuando vas a un lugar, a una iglesia donde te dicen tienes que pagar por tus milagros, no pagues por los milagros. No puedes comprar un milagro. Esos los que predican no son de Dios, pero viene el juicio también aún para ellos. Pastores ignorantes, hipócritas, que se hacen llamar pastores, pero no son pastores, son hijos de Satanás. Eso ha puesto en estos últimos tiempos Satanás para confundir, porque hay verdaderos pastores, hay verdaderos siervos de Dios que predican la palabra de Dios y que viven humildemente. Sí lo hay, sí hay. Yo he conocido. Mi padre espiritual nunca tuvo ni siquiera un carro. Siempre fue a pie. Y un día que le regalaron un carro, él lo vendió para poder construir nuestra pequeña iglesia en mi ciudad. Sí hay siervos de Dios, llenos del poder de Dios. Para ti, siervo de Dios, que andas según nuestro Dios, hay recompensa en los cielos. Tú recibirás tu galardón. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Ya para aquellos pastores, tienen tiempo para arrepentirse. Pastores de congregaciones inmensas, pastores de la prosperidad, pastores que no predican al Señor Jesucristo, sino predican solamente que si das tu dinero, Dios te va a prosperar. Pero no dicen que el juicio de Dios que el juicio de Dios viene. ¿Por qué no dicen? Porque Dios no lo revela, porque ellos no buscan de Dios. No, como no buscas de Dios, que como no estás conectado del Señor, ¿cómo el Señor te va a decir lo que Él va a hacer? Porque primero, como dice en su palabra, el Señor dice a sus hijos, a sus profetas,
Y yo no me creo un profeta de Dios, solamente yo soy una mujer que ama al Señor y espera su venida. Pero sí tiene que predicarse la palabra, porque nadie predica la palabra, porque la gente tiene miedo a lo que le van a hacer. Pero déjame decirte, no tengas miedo de que mate el cuerpo. Teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Hemos recibido el poder de Dios, la unción de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que habla. Y el Espíritu Santo es el que predica. No predica la carne, predica el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Presidente de las naciones, presidente de Rusia, presidente de China, presidente de Francia, presidente de los Estados Unidos, presidente de los grandes países, presidente de los pequeños países, reyes. El Señor te dice, arrepiéntete porque vienen mis juicios a la tierra. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Vuélvete de tu mal camino. Vuélvete al Señor antes que sea demasiado tarde. Y tú, hermano, hermana, o pastor, que fallaste a Dios, si tienes vida todavía tienes esperanza. Arrepiéntete y vuélvete al Señor y dile, Señor, he fallado, perdóname. Perdóname porque Él te ama, mas no ama tu pecado. El Señor en estos tiempos está usando a mujeres, a hombres. Hay gente que dice, no, la mujer no puede predicar. Si las mujeres no podemos predicar, entonces ¿por qué recibimos el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué el Señor habla a través de nosotras también? Porque somos humildes, porque no nos creemos profetas, porque no nos creemos pastores. Yo no predico en un púlpito, yo predico a través de internet. Yo predico en las calles cuando voy a hacer mi negocio y la gente viene. Yo les hablo del Señor. Yo les digo que el único camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo, no es ninguna religión. Sí, juicio viene. Hace pocas semanas el Señor me dio un sueño y yo vi como el agua aumentaba y me vi que parecía una isla. Hasta las montañas eran muy verdes. Al frente de mí había una montaña. En eso que yo estaba ahí, vi como una mujer la vi a mi lado, que había empezado sus dolores de parto. Y la mujer estaba que lloraba, y en eso el agua aumentaba. La gente corría, y cuando veo arriba de la montaña, más alta que esa montaña, veo como una ola inmensa más alta que esa montaña, y esa montaña era bien alta, como algo negro, como una ola inmensa de color negro se levantó por la montaña. En eso yo tuve la paz del Señor. En ese sueño yo tenía paz. No me desesperaba porque sé en quién he creído. Y aún en el sueño dice que cantaba las alabanzas al Señor. Y aquella ola negra pasó, pero no me tocó. No me tocó, pues el Señor guardará a sus hijos, pero tiene que estar en comunicación con Él. Tienes que estar orando, ayunando. Tienes que decirle a dónde te vas a refugiar. Tienes que decirle dónde van a ser las ciudades de refugio. Tienes que preguntarle al Señor. El Señor está mostrando que no morirá el justo con el impío. El Señor sacará su iglesia. El Señor salvará a los que son suyos. Este sueño te digo que tuve, y cuando me desperté estaba totalmente temblando. No fue como cualquier sueño, estaba temblando. Me desperté y empecé a orar. Y luego en unos días más le preguntaba al Señor, ¿por qué veo las olas, Señor? ¿A qué se deben estas olas, Padre, que yo veo? Muéstrame, ¿qué cosa es, Señor? ¿Qué cosa cae en el mar o qué es lo que pasa? ¿Por qué estas olas o los terremotos, Señor? Muéstrame, porque ya veo varias veces las olas, Padre mío, ¿qué son? Y en un momento el Señor me mostró, en un sueño me mostró
en un corto sueño, pude ver algo que ardiendo que caía del cielo, era como una bola. Lo vi tan rápido que vino a toda velocidad, a una velocidad increíble, e impactó en el mar. Eso es lo que yo vi. El Señor Jesucristo nos ama, el Señor Jesucristo nos llama a arrepentimiento a todos. Iglesia del Señor, no te sueltes de la mano del Señor. Iglesia del Señor, ora, ayuna, predica. Si todos nos pusiéramos de acuerdo para orar, para hacer vigilia, ponte de acuerdo en tu congregación. Puedes ayunar también en tu casa, puedes velar en tu casa, ora, vigila, haz tus vigilias, predica con tu palabra, sal a las calles, reparte los folletos, predica de Dios, predica del juicio que viene. Esto nos llama al Señor para que toda la iglesia despierte y busquemos de Dios y nos arrepintamos de todos nuestros pecados, porque hay gente que aún vive en pecados. Ellos piensan que Dios no lo ve, pero Dios te ve. Dios conoce aún tus pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Pueblo de Dios, Dios te continúe bendiciendo. Alabado sea el Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Amén. Dios le bendiga, pueblo de Dios, en todo el mundo. Hermanos, hermanas, amigo, amiga, que tú sintonizas mi canal. Dios te bendiga en este precioso día. Tengo un mensaje de Dios para todas las naciones del mundo. Estuve ayunando porque había una hermana en la iglesia que tiene cáncer. Ya es una anciana, pero es una hermana que para muchos es un ejemplo. Y a pesar que ella está con cáncer, que el doctor le ha dicho que tiene un cáncer terminal, ella no ha perdido su fe como Job. Y ella adora al Señor, alaba al Señor, y como pueda va al templo. Y los días que no puede ir al templo, pues adora al Señor en su casa. Ella se ha sentido muy débil y estamos orando por ella. Es así que nos habíamos puesto de acuerdo la semana pasada para ayunar, para que ayunáramos toda la iglesia del Señor. Y estuvimos en ayuno. El ayuno lo hicimos en nuestra casa, cada uno en nuestras casas. Estuve clamando hacia el Señor, diciéndole: Padre mío, Señor precioso, tú haces muchos milagros, Padre mío. Le decía yo, decía: Señor Jesús, tú puedes sanarla. Yo sé que tú puedes sanarla, porque tú has hecho muchos milagros, Señor. Seguía orando, clamando al Señor. Y en eso Dios habló a mi vida. Y dice el Señor que la iglesia del Señor está débil como ella. Que la iglesia del Señor no está lista para irse con el amado. Que la iglesia del Señor está como un enfermo agonizante. Dijo el Señor que la iglesia no está preparada. Que los juicios vienen. Señor, nuestro Dios nos llama al arrepentimiento. Llama al arrepentimiento a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los presidentes de los Estados Unidos. Arrepiéntete, arrepiéntete de todo lo que estás haciendo. Estás lejos de Dios, estás haciendo cosas malas, estás aceptando muchas cosas horribles. Aún
iglesias satánicas están siendo abiertas en Estados Unidos. Muchas cosas malas están sucediendo en esta nación. Ya han dado leyes para el homosexualismo, para que se case hombre con hombre, mujer con mujer. Arrepiéntete, presidente de los Estados Unidos. Arrepiéntete, presidente de Haití. Arrepiéntete. Toda la nación ustedes están entregando al enemigo. Toda la nación están entregando a Satanás. Arrepiéntanse antes que sea demasiado tarde, dice el Señor. Arrepiéntanse. Pastores que no fuiste llamado por Dios, que solamente estás predicando de la prosperidad. Pastores que se han vendido a Satanás y hasta tienen reuniones con el mismo diablo. Y todas las ofrendas que le llevan, que recogen de la gente que tiene falta de entendimiento, que no conoce la palabra de Dios, porque pagan para sanidad. No pagues para tu sanidad. El Señor Jesucristo nunca cobró. Yo cuando voy a orar tampoco cobro. No pagues por tu sanidad. Aquella persona que se dice llamar pastor o sacerdote, que cobra por una sanidad, ese es hijo del diablo, es mercader. Están haciendo negocio con la palabra de Dios. La palabra de Dios es gratis. Los milagros los hace el Señor. El Señor Jesucristo no cobra por los milagros. Así es que cuando vas a un lugar, a una iglesia donde te dicen tienes que pagar por tus milagros, no pagues por los milagros. Presidente de Rusia, presidente de China, presidente de Francia, presidente de los Estados Unidos, presidente de los grandes países, presidente de los pequeños países, reyes. El Señor te dice, arrepiéntete porque vienen mis juicios a la tierra. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Vuélvete de tu mal camino. Vuélvete al Señor antes que sea demasiado tarde. Y tú, hermano, hermana, o pastor, que fallaste a Dios, si tienes vida todavía tienes esperanza. Arrepiéntete y vuélvete al Señor y dile, Señor, he fallado, perdóname. Perdóname porque Él te ama, mas no ama tu pecado. El Señor en estos tiempos está usando a mujeres, a hombres. Hay gente que dice, no, la mujer no puede predicar. Si las mujeres no podemos predicar, entonces ¿por qué recibimos el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué el Señor habla a través de nosotras también? Porque somos humildes, porque no nos creemos profetas, porque no nos creemos pastores. Yo no predico en un púlpito, yo predico a través de internet. Yo predico en las calles cuando voy a hacer mi negocio y la gente viene. Yo les hablo del Señor. Yo les digo que el único camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo, no es ninguna religión. Sí, juicio viene. Hace pocas semanas el Señor me dio un sueño y yo vi como el agua aumentaba y me vi que parecía una isla. Hasta las montañas eran muy verdes. Al frente de mí había una montaña. En eso que yo estaba ahí, vi como una mujer, la vi a mi lado, que había empezado sus dolores de parto. Y la mujer estaba que lloraba. Y en eso el agua aumentaba. La gente corría. Y cuando veo arriba de la montaña, más alta que esa montaña, veo como una ola inmensa más alta que esa montaña, y esa montaña era bien alta. Como algo negro, como una ola inmensa de color negro se levantó por la montaña. En eso no puedes comprar un milagro. Esos los que predican no son de Dios. Pero viene el juicio también aún para ellos, pastores ignorantes, hipócritas,
que se hacen llamar pastores, pero no son pastores, son hijos de Satanás. Eso ha puesto en estos últimos tiempos Satanás para confundir, porque hay verdaderos pastores, hay verdaderos siervos de Dios que predican la palabra de Dios y que viven humildemente. Sí lo hay, sí hay. Yo he conocido, mi padre espiritual nunca tuvo ni siquiera un carro, siempre fue a pie, y un día que le regalaron un carro, Él lo vendió para poder construir nuestra pequeña iglesia en mi ciudad. Sí hay siervos de Dios, llenos del poder de Dios. Para ti, siervo de Dios, que andas según nuestro Dios, hay recompensa en los cielos. Tú recibirás tu galardón. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Ya para aquellos pastores, tienen tiempo para arrepentirse. Pastores de congregaciones inmensas, pastores de la prosperidad, pastores que no predican al Señor Jesucristo, sino predican solamente que si das tu dinero, Dios te va a prosperar. Que Dios, pero no dicen que el juicio de Dios está, que el juicio de Dios viene. ¿Por qué no dicen? Porque Dios no lo revela, porque ellos no buscan de Dios. No, como no buscas de Dios, que como no estás conectado del Señor, ¿cómo el Señor te va a decir lo que Él va a hacer? Porque primero, como dice en su palabra, el Señor dice a sus hijos, a sus profetas. Y yo no me creo un profeta de Dios, solamente yo soy una mujer que ama al Señor y espera su venida. Pero sí tiene que predicarse la palabra, porque nadie predica la palabra, porque la gente tiene miedo a lo que le van a hacer. Pero déjame decirte, no tengas miedo de que mate el cuerpo. Teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Hemos recibido el poder de Dios, la unción de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que habla. Y el Espíritu Santo es el que predica. No predica la carne, predica el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Presidente de las naciones. Juicios vienen a la tierra, dice el Señor. Porque dice el Señor: crié hijos y los engrandecí, y ellos se han olvidado de mí. Dice el Señor: pueblo mío, habitantes de todas las naciones, ¿por qué quieren que os castigue? ¿Por qué me provocan a ira con sus pecados? Vuélvanse a mí, que yo los perdono. Porque dice el Señor, así como el cáncer que invade el cuerpo, así ha invadido el pecado al mundo. El mundo está infestado de pecado. El mundo es como una podrida llaga, dice el Señor. Dice: volveos a mí, pueblo mío, y yo me volveré a ustedes. ¿Por qué queréis que os castigue? Naciones enteras se han corrompido. Son como una podrida llaga. Y el Señor me dijo: si por un momento tú ocupares mi lugar y conocieres, como yo que conozco el pensamiento de cada uno de ellos, ¿cómo tengo que soportar? Porque yo sé lo que ellos piensan, yo sé lo que la gente maquina. Aún van a dormirse y están maquinando en su mente cosas malas. Se despiertan y están pensando en la maldad. Me duele ver todo esto, dice el Señor. Me duele ver todo esto. Conocer lo que ellos piensan. Vuélvete a mí, dice el Señor. Si tus pecados fueran como el carmesí, dice el Señor, si tus pecados fueran rojos como el carmesí,
yo los volveré como la blanca lana. El